Queridos hermanos, qué gusto podernos unir en este programa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Saludos a todos los oyentes de Radio La Voz de María que nos escuchan por el dial 88.1 FM. Les saluda el Padre Marcos Marcillo Vélez, párroco de Santa Clara de Asís, de la diócesis de Daule. Antes de iniciar este programa, vamos a hacer la oración del año jubilar. Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cautivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humildad, la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues, queridos hermanos, qué dicha poder compartir con todos ustedes esta oración del año jubilar, peregrinos de la esperanza. Ante todo, pues, ¿cómo no alegrarnos? Y sin duda agradecer a la Voz de María que nos permite nuevamente salir al aire este hermoso programa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos que es un programa que tiene mucha historia, que ha dejado huellas en todos nuestros oyentes, de manera especial por aquellos hermanos que están peregrinos en las penitenciarías. Es un programa que se originó por nuestro querido padre Pedro Aníbal Riasco Chichonís, párroco de mucha historia en la arquidiócesis de Guayaquil, porque recordemos que él en el 2012 celebró sus bodas de oro, 50 años sacerdotal, y del 2012 hasta el 2018 que retornó al Padre Eterno, pues es un largo caminar. El padre Pedro Aníbal, un gran párroco de Colimes, qué dicha, su primer parroquia en su juventud de párroco. Luego tuvo que pasar, el señor obispo lo cambia a la arquidiócesis y ya la parte céntrica, la parte urbana, por el sur, también párroco de Santa Marta, también párroco en Mapasingue, y tuvo la dicha de ser párroco de mi parroquia San Ángel de la Guarda, ubicado en el kilómetro 8,5 vía Daule. Y qué dicha para todos los que vivimos en esa comunidad, porque estuvo de párroco 27 años. Qué dicha tan grande saber que tuvo bastante tiempo junto a nosotros. Él permitió que mi vida tenga sentido. Él me ayudó en mi bautizo, que fue justamente el 11 de febrero. Mañana celebramos un aniversario más. A las 3 de la tarde, fue un sábado, en el 1993. El Padre Pedro me bautizó. Tuve la dicha que me dio la primera comunión después que tuve 9 años, casi que en el 2000, me parece que en el 2009, 2010. Y también tuve la dicha también que en esos años también me confirmó, porque Monseñor en aquel entonces no pudo ir a la parroquia Santa Ángel de la Guarda y lo delegó a él. Entonces también me otorgó el don del Espíritu Santo.
y luego caminamos juntos en la catequesis. Yo estudiaba en la escuela del Padre Pedro, aquel entonces escuela llamada Ángel de la Guarda. Estudié mi primaria y con su hermana, que muy querida también, Clara, doña Clara, también caminé con ella. Ella todavía está viva, vive con su hija en el extranjero. Pero qué dicha tan grande que hemos hecho historia con el Padre Pedro. Y luego pues caminamos, empecé a estudiar el colegio y él seguía siendo mi pastor, el que dirigía, el que me confesaba, el que tuvo la dicha también de decirme: ¿tú quieres ir al seminario? En el 2010 me dijo: tú debes ir al seminario. Y qué dicha que primero tuve un poco de miedo porque era un reto muy grande. Pero lo grandioso es que me dijo: vamos, acompáñame. Y fuimos al seminario, pero ya había empezado el seminario. En el 2011, justamente el 3 de abril, inicié el proceso de este hermoso caminar. Él estaba contento y durante todo el periodo de los 7 años de formación, aunque él ya no pudo ser párroco porque lo cambiaron, pero él estuvo pendiente y yo iba a visitarlo a su parroquia. Y él me decía: acompáñame a la penitenciaría. Entonces tuve la dicha que desde los 17, 18 años le acompañé antes del seminario un año seguido. Y cuando estaba en el seminario, en las vacaciones, tuve la dicha de experimentar la carne viva, el rostro desfigurado de los hermanos que sufren en la penitenciaría. Por eso, hermanos, seguir este programa del Padre Pedro es algo grandioso. De manera personal, para mí, es un legado grandioso. Qué dicha que hoy la providencia se ha abierto aquí en la voz de María, que hemos llegado a la conclusión de que vale la pena que la voz del Padre Pedro no se apague. Qué dicha que él me puso la dalmática en mi ordenación el 21 de abril del 2018. Pero caminó conmigo como diácono, le pude diaconar muchas misas a él y tenía la esperanza de que él también me coloque la casulla, pero su enfermedad agobió y el 16 de febrero del 2019 falleció. Él sabía que iba a ser sacerdote y en ese momento de su agonía lo único que me dijo: no olvides, el anhelo que te queda es salvar almas. El mayor anhelo es que salve almas. Y eso es lo que estoy haciendo. Por eso, hermanos, no pudo él estar en mi ordenación sacerdotal. Quedó delegado el padre Alex, que era el párroco que tomó la posta. Pero qué dicha, hermanos. El Padre Pedro ha hecho historia en esta voz de María, en la penitenciaría y en la vida de muchos creyentes donde él ha estado de párroco. Por eso es justo y necesario que continuemos esta misión. No he podido ir a la penitenciaría desde que él falleció, porque inmediatamente nuestro obispo, Monseñor Luis Cabrera, ahora cardenal, él me ordenó de sacerdote, y él pues dice: usted tiene que ir a trabajar a la península. En el 2018 fui de diácono, lejos. Estuve hasta el 2021, donde después Monseñor mismo me dijo: usted va a ser nombrado párroco en Santa Clara de Asís, en Daule. Entonces nos distanciamos y por eso no continué la posta de la penitenciaría. Pero sé que hay hermanos sacerdotes que luchan porque el mensaje de Cristo no deje de iluminar a los hermanos encarcelados. La pastoral penitenciaria de la arquidiócesis ha surgido mucho más. Con el Padre Pedro habían 2 sacerdotes, uno que era comboniano y otro que era también mercedario. Acompañaban al Padre, pero a veces no había el tiempo para ellos. Pero el Padre siempre iba todos los jueves, cuando ya desde el 2012, 14, ya iba más seguido, porque el obispo ya un poquito le alivió el trabajo, ya no había muchas capillas. Pero él mucho tiempo fue el San Pablo, el que anunció a Cristo en cada celda, en cada pabellón de la penitenciaría. Por eso, hermanos, qué grandioso recordar al Padre Pedro, que en el cielo seguro está intercediendo por todos nosotros. Y está muy feliz porque sus legados
caminamos. No podemos dejar de mencionar al padre a Monseñor Plácido, que es muy conocido por todos, porque él es el primero, el que lo llevó al seminario. Cuando estaba de párroco en Colime, fue su primera vocación, que en pocos años, ya creo que faltan 2 años para que cumpla 50 años también de sacerdocio. Por eso él dice una frase muy bonita, el padre Monseñor Plácido: somos hermanos del mismo padre de distintas madres. Qué dicha que la primera vocación en Colimes y en el Ángel de la Guarda fue su última vocación. Hermanos, el padre Pedro, anhelamos que esté gozando de Dios. ¿Y cuánto sería la grandeza de que tenga olor a santidad? Por eso, en este programa que queremos empezar hoy, queremos decirle a todos los oyentes que no dejemos de mirar con misericordia a los hermanos presos. En este año jubilar, el Papa Francisco nos invita a abrir las puertas, nos invita a que no pueden estar las puertas cerradas, existen las puertas jubilares. En Roma, justamente en esta Navidad que aconteció, inició el año jubilar, un año de gracia, un año de júbilo, de gozo. Pero recordemos en qué consiste este año jubilar. El Papa Francisco nos dice con mucha claridad: el año jubilar no es un año de un turismo religioso. El año jubilar es justamente recordar que el año jubilar no es que se inició ahora, tiene un antecedente, porque en el Antiguo Testamento también se vivía un año jubilar, un año de júbilo. Era un año donde se perdonaban las deudas, se perdonaban los momentos difíciles. Por eso muchas personas justamente prestaban, porque sabían que se acercaba el año jubilar y eran perdonados sus deudas. Pero en todo el pueblo de Israel, en todo el Antiguo Testamento, sí hubo ese gozo, ese año de gracia donde se perdonaban las deudas, donde se volvía a abrazar al que tenía coraje, a quien lo miraba con misericordia, a quien lo miraba con rencor. Por eso, hermanos, la gracia tan grande de nuestra vida es que vivimos este año jubilar. Realmente, si supiéramos lo que se nos está otorgando, lo viviéramos con alegría. Este año jubilar tiene por lema Peregrinos de la Esperanza. Existen los años jubilares que se dan cada 25 años. De manera extraordinaria el Papa lo puede abrir la Puerta Santa, como fue en el año jubilar de la Misericordia en el 2015. Pero justamente en este 2025, donde celebraremos el año jubilar, es un caminar, peregrinar hacia la vida eterna. Hermanos, este año jubilar podríamos dar énfasis que este programa gira en torno a la esperanza. Esperanza para aquellos hermanos que están tras las rejas, que están sentenciados, que están condenados, que han perdido la esperanza de ir a ver el rostro de su hijo, que han perdido la esperanza de ver el rostro de aquella madre que sufre, que llora, que ve que su hijo no está en su casa, que no está cuando está en el comedor, cuando sirven la comida y tristemente está el puesto, el asiento, la silla vacía. De aquella madre que seguro está preparando los alimentos y se da cuenta que su hijo, el que tuvo 9 meses en su vientre, ya no está junto a él. Ya no está porque le han condenado 20, 25 o los años indefinidos. Pero hermanos, ¿cómo no tener ese peregrinar hacia estos hermanos? Por eso es qué grandioso que en este año jubilar podamos volver a que se escuche: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque realmente ser peregrinos de esperanza es dar esperanza a aquellos que la han perdido. Pero recuerden que nosotros no estamos buscando una esperanza que no se ha dado. La esperanza ya está con nosotros. Es Jesús, el anhelo más grande. La salvación ya se ha dado en nuestra vida, en medio de nosotros. Por eso, hermanos, qué dicha tan grande que podamos hablar del año jubilar, pero en miras hacia los hermanos encarcelados. Fuera fantástico celebrar el jubileo de los cautivos, el jubileo de los que están tras unas rejas, el jubileo. ¿Qué se entiende por jubileo?
Realmente el jubileo es tiempo de gracia, tiempo de gozo, tiempo de alegría. Es una palabra que se utiliza también como el jubileo de las 40 horas. 40 horas de adoración a Jesús. Pero jubileo propiamente, hermanos, es para motivarnos que el corazón necesita un momento de oxigenarse. Y es propicio este momento para jubilar, para que se oxigene nuestro corazón. Se oxigene nuestro pensar, nuestro mirar, nuestro hablar. Todos los días tenemos muchas cosas que nos agobian. Así como nos saturan muchas cosas y así como los transportes contaminan el ambiente, de la misma manera nuestro corazón está saturado, nuestro corazón está lleno de muchos rencores, de muchas angustias. Por eso, hermanos, es justo y necesario que el jubileo vaya directo al corazón del ser humano. En estos días, el ser humano ha perdido la mirada hacia Dios. Decía nuestro obispo, Monseñor Cristóbal, obispo de Daule, en una homilía justamente en la fiesta del Señor de los Milagros del año anterior. Él decía, el hombre ha perdido el sentido de vivir, ha perdido el sentido de la gracia, ha perdido el sentido de alegrarse, porque ha quitado la mirada hacia Dios. Y eso es lo que sucede, que cuando el hombre pierde la mirada hacia Dios, se desorienta, pierde la brújula de su corazón, la brújula de su existencia. Por eso, hermanos, qué dicha que este año jubilar nos invita nuevamente a que revisemos el corazón. Y si uno revisa el corazón, vuelve la mirada a Dios. Definitivamente. Decía el documento de, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo dice, el corazón del hombre es capaz de Dios, es capaz de ver a Dios, es capaz de buscar a Dios, es capaz de relacionarse con Dios. Por eso es que muchos de nosotros estamos contrariados, estamos con dificultades, porque no encontramos el sentido de vivir. Y es por eso que buscamos un arma, buscamos una violencia, un rencor, buscamos cómo que el corazón pueda, como decir vulgarmente se dice, el corazón quiere explotar, el corazón quiere un poquito así, gritar, el corazón quiere decir lo que tanto anhela, que es Dios. Hermanos, vivamos con júbilo este año, pero que empiece ese júbilo desde el corazón, que empecemos a alegrarnos porque es un tiempo donde podré volver a mirar a Dios, es un tiempo donde podré volver a mirar a aquella persona que no tiene lugar en el corazón. Por ejemplo, existen muchas personas en el corazón, no son los espacios para unos o para pocos, el corazón se ha hecho para que estén todos. Pues pongamos la mirada en aquel que me cae mal, volver la mirada en aquel que no lo quiero ni saludar, en aquel que le tengo un rencor, aquel que no quiero ni siquiera decirle, te pasa algo, tienes algo. Hermanos, es el momento propicio para que el jubileo abra mi corazón a la esperanza. Nos dice el Papa Francisco en todas sus entrevistas y momentos muy hermosos que el corazón se ha hecho para que se llene de Dios. Es para que el corazón vuelva la mirada a Dios, para que vuelva a encontrar la sintonía con Dios. El corazón no se ha hecho para que solamente sea un momento así de paso. Me parece interesante que el Papa decía a algunos periodistas, el año jubilar no puede ser un turismo religioso, no puede ser para solamente viajar, ir a conocer las puertas. Por eso es justo y necesario que el Papa ha dado la potestad para que muchos obispos ordinarios del lugar en las distintas diócesis puedan abrir las puertas santas. Sabemos que solo una puerta santa se abrió en Roma, pero ese sentido hermoso de comunión plasmado en un rito litúrgico ha permitido que las puertas también tengan la oportunidad, los fieles de nuestras diócesis, a que puedan ingresar a la puerta santa. Pero hermanos, antes de hablar de la puerta santa y por qué tenemos que hacer todos estos gestos o signos para obtener la misericordia, deberíamos de tener bien claro, ¿no? El eje de este año jubilar es que volvamos a abrir el corazón, ¿sí? Volvamos a darle la oportunidad a que Dios esté aquí y que haya espacio para todos.
Es lo que nos dice también la Madre Teresa de Calcuta. Muy bonita la frase, ¿no? Cuando uno piensa en los demás, es porque el corazón está lleno de Dios. Cuando uno no piensa en los demás, es porque el corazón está vacío. Y no hay espacio ni siquiera para los sueños ni los ideales. Pues abramos el corazón, hermanos. Abramos el corazón. ¿Cuánto quisiéramos que nuestros hermanos de la penitenciaría abran el corazón a la verdadera libertad? Los hermanos que están en la cárcel no tienen el corazón abierto, no todos. Algunos lo tienen cerrados y también algunos están como con un impermeable, porque no permiten que la gracia de Dios llegue a su corazón. Pero eso tiene antecedentes. Son antecedentes muy crónicos porque hay antecedentes de resentimientos, de rencores, heridas desde las familias, heridas de los hogares, heridas de amigos. Por eso los corazones de los hermanos penitenciarios están herméticamente cerrados. Esa es la misión que tenemos. Si Dios está aquí y le damos la oportunidad para que estén todos, pues ese es el reflejo que debemos dar y viviremos un verdadero jubileo de los cautivos, el jubileo de los hermanos que están tras las rejas, para despertar en ellos una esperanza de que no están solos, no están abandonados. Para ellos también hay que dar un espacio en el corazón. Sé que detrás de eso existe un gran historial. De aquel que está tras las rejas, puede ser que sea injusto o injusto, o que sea justamente la condena. Pero detrás de esas rejas son personas, son humanos. Decía el Papa Juan Pablo II, que es muy personalista, él decía: qué grandioso, el valor de la humanidad no se da en cuanto a lo que tenemos, sino en lo que somos. Somos personas, somos grandiosos. Y por eso, hermanos, qué dicha tan grande que detrás de esas rejas, aunque exista el peor delincuente, el más malvado en sus acciones morales o en sus acciones que no tuvo conciencia, seguro que sí la tuvo, de los actos que ha cometido, pero detrás de eso siempre existe una imagen y una semejanza de Dios, porque son creados por Dios. Por eso, al vivir este jubileo, llamemos así, de los cautivos, tenemos la obligación de ir, de aperturar. No podemos ir a la penitenciaría por las circunstancias que están aconteciendo, pero tú, al abrir el corazón a Dios, al abrir el corazón a los demás, ya estás abriendo el corazón de aquel hermano penitenciario. Porque indirectamente, decía un gran padre muy espiritual, el padre Eliezer Pérez, me parece fantástico, él me decía cuando conversamos con él: si tú haces una cosa a una persona, ya es la comunión de los santos, ya es la comunión de una persona. Porque yo le decía: padre, pues a veces me pongo medio triste porque son 20 catequistas y me vienen 3. Bueno, dice, aunque esté uno, ya es la comunión de los santos. Es decir, ya hablé a uno, ya le hablé a todos. Sané un enfermo o fui a visitar a un enfermo, ya visité a todos. Qué grandioso, hermanos. Pues si abrimos el corazón al año jubilar, estamos dándole apertura para que los hermanos de la penitenciaría también tengan espacio en este corazón. Y yo sé que alguien de los oyentes me escucha, y es verdad, puede que haya un rencor, porque con justa razón tiene que estar en la cárcel. Perfecto. Si es por justicia, pues bueno, que se aplique. Pero recuerda que detrás de esa justicia también está la misericordia. Por eso, hermanos, hay que vivir con intensidad cada paso, cada acontecimiento de este júbilo que hemos iniciado. También recordemos que este júbilo de abrir el corazón, de darle apertura a los demás, implica un poquito de 2 ejes. El primer eje es un poco el abandono a uno mismo y también el abandono a los demás. Por ejemplo, si yo voy a abrir el corazón para que esté Dios y estén los demás, tiene que haber un olvido hacia sí mismo. Tengo que vencer un poco el rencor, el egoísmo, la vanidad que yo tengo, el orgullo. No quiero dar el perdón, no quiero darle el abrazo, no quiero darle la sonrisa, no quiero darle la mirada. Venzamos eso. Tenemos que vencerlo. No podemos quedarnos tranquilos. No podemos quedarnos con un simple parece que te he perdonado, parece que te sonrío, parece. No, hermanos. El corazón no vive de apariencias. El corazón vive de una sonrisa sincera,
de un estrechón de mano sincero, de un pequeño gesto en tu rostro sincero. Porque si no, Jesús no va a decir como aquella en qué pasaje bíblico: fariseo hipócrita. Hermanos, vivamos ese abandono, pero sí, tenemos que salir de nosotros mismos y también pensar en los demás. Porque aquella persona que te cuesta perdonarlo, esa persona también desearía de un abrazo tuyo. Sabe el mal que hizo o la consecuencia de sus actos, pero él quisiera también abrazarte, él quisiera darte un estrechón de mano, él quisiera sonreírte. Pero a veces no podemos llenarnos de júbilo el corazón, porque si no hay espacio para los demás, tampoco hay espacio para Dios. Entonces este corazón no va a vivir el año jubilar de la esperanza. Démosle un espacio y mírate al espejo. Y date cuenta que cuando tú te ves en el espejo, te ves todo peinado, todo bien listo, arregladito, pero sé que detrás de tu sonrisa quisieras tener una sonrisa más profunda. Pero hay algo que no te permite sonreír, no te permite estrechar la mano. Quizás son las indiferencias, un gran abismo, o quizás también esperas una iniciativa. No olvides lo que decía el Papa Juan Pablo II: la iniciativa la pone aquel que ha ofendido o lo ofendieron, pero uno de los dos tiene que poner la iniciativa. Virtuoso aquel hombre que toma la iniciativa, porque Dios lo mirará con amor. Así es, hermanos. Por eso, cuando tú quieras vivir este júbilo, y quieres decir: yo quisiera vivir este júbilo con aquel hermano, porque no solamente los que están en la penitenciaría son los que están cautivos. Todos los que no somos capaces de vivir la misericordia, estamos cautivos, porque tenemos encerrado con un candado herméticamente el amor que Dios trae al corazón. Por eso, cuando tú te acercas a la persona que te cae mal, no lo saludes de manera hipócrita. Sácate un poco la máscara y mira tu rostro. Alza la mirada. Sonríele. Y si la otra persona no te toma en cuenta, no quiere saber nada, pues tú lo hiciste. El mérito será tuyo. Pero no dejemos mañana, pasado, después, porque eso nos hace que estemos de verdad encerrados en un gran rejas, con un candado tan grande que no hay quien lo abra. Por eso, hermanos, vivamos con intensidad este año jubilar. Y miren qué hermoso, solo hemos detenido en estas dos palabras: el júbilo, que es el corazón, júbilo, alegría, gozo, para cuando esté aquí Dios y los demás. ¿Por qué decimos júbilo de la esperanza? El gran jubileo de la esperanza. Porque la esperanza, ¿qué entendemos por esperanza? La esperanza sabemos que es una gran virtud, una virtud teologal, fe, esperanza y caridad. Pero la esperanza siempre es el anhelo, el estar despierto, el no dejarme llevar por el pesimismo, el no caer en una rutina, en no cansarme, sino estar en la espera, en vela, de ir a ver a Dios. Esa es la esperanza que todos los días tenemos. Pero este año jubilar, la esperanza es esa grandeza, ¿no? De saber de que Cristo ha muerto en la cruz. La mayor prueba de que Dios nos ama está en la cruz. Y Cristo, al morir en la cruz, nos demuestra que Dios nos ama y que hay oportunidad para que aquí esté el Señor. Entonces, no es que estoy esperando algo que va a venir, es algo que ya está entre nosotros. Porque si no diríamos: bueno, yo espero perdonarte. No estamos hablando de un futuro. Sabemos que la esperanza, el futuro es grandioso, ir a ver a Dios. Esa es la esperanza, el eje. Pero cuando hablamos de este año jubilar, peregrinos de la esperanza, es porque peregrinamos, caminamos en búsqueda del otro, en búsqueda del que no está, el que se ha apartado, al que no lo hablo 5 años, el que no lo hablo, el que no ni siquiera le sonrío al pasar por mi casa, por mi barrio, al que voy manejando y quisiera tirarle el carro. A ese tengo que buscarlo. Esa es la esperanza. Tengo la esperanza de lo que ya se dio. Es Cristo, el amor inmenso que se derrama en mi corazón y en el corazón del otro. Por eso es que tengo que peregrinar a buscar ese corazón que también goza de Cristo. Ese corazón que también goza de una mirada. Ese corazón que también tiene unos brazos para abrazar.
que tienen unas mejillas para sonreír, que tienen una sonrisa para demostrar, que tiene unos ojos para llorar. Tengo que salir a ese encuentro, tengo que buscarlo, tengo la oportunidad todos los días de hacerlo. Por eso, queridos hermanos de la radio La Voz de María, debemos nosotros peregrinar. Y yo te invito a que peregrinemos con los hermanos de la penitenciaría, porque realmente tiene sentido cuando uno ve la llaga viva en aquel que está detrás de las rejas. Yo sé que aquel que está en esa penitenciaría, cómo anhelaría también poder abrazar, poder mirar, poder llorar, pero no puede. Pero tú que puedes y no lo haces, ¿crees que está bien? Queridos hermanos, en este momento, pues lo más grandioso es dialogar un poquito sobre este gran año jubilar. También la Iglesia nos ofrece, en este año jubilar, Peregrinos de la Esperanza, nos da la oportunidad de ganar las indulgencias. Es algo que nos podría, un tema concreto que nos llama a todos la atención. Recordemos que existen las indulgencias de manera grandiosa, las indulgencias plenarias. Son unas indulgencias que las ganamos siempre. No. Siempre se la gana cuando la Iglesia lo puede otorgar. ¿Quién otorga las indulgencias plenarias? El romano pontífice, el Papa. El Papa es el único que puede otorgar una indulgencia plenaria. También existe en el Código de Derecho Canónico, donde nos dice que se da la posibilidad, cuando hay un nuncio apostólico, también puede otorgar la indulgencia plenaria, porque el Papa se lo ha delegado, le da esa potestad. La bendición papal, ¿sí? de un nuncio. Y de manera también al ordinario del lugar, al obispo, en momentos concretos. El obispo también puede otorgar indulgencias plenarias. Pero aquí ya sabemos que lo otorga el Papa Francisco, porque nos ha dicho que nos ganaremos la indulgencia plenaria si vivimos este año jubilar. ¿Y qué nos recomienda la Iglesia? Nos dice que para ganar el año jubilar tenemos que cruzar la Puerta Santa, es decir, visitar los templos jubilares de cada diócesis. Nuestra diócesis pues tiene y goza de algunos templos jubilares. Por ejemplo, tenemos la Catedral Señor de los Milagros, que es el templo, la casa madre, la iglesia madre, la catedral. También el santuario Santa Narcisa de Jesús. Aquellos devotos de Narcisita, ¿no? Aquellos que aman mucho a nuestra patrona, porque sin duda Santa Narcisa de Jesús es la patrona de nuestra diócesis de Daule, que la hemos proclamado el 7 de diciembre del año 2024. Entonces, tú quieres ganar la indulgencia plenaria, pues peregrina hacia el santuario también, aunque aquí en la arquidiócesis de Guayaquil existen también muchos templos jubilares. También tenemos aquellos oyentes que estén un poco más cerca del Empalme, también Nuestra Señora de Fátima, o aquellos que estén cerca de Colimes también, la parroquia Santa Rosa de Lima de Colimes. Y a su vez también aquellos que estén cerca de la Aurora, San Alberto Magno, una puerta jubilar, un templo jubilar. Recordemos que el hecho no solamente es que cruzo la puerta, es visitar el templo. Y el templo implica varias cosas. Por eso que en la bula papal, donde nos va diciendo sobre el año jubilar, nos invita a que debemos tener en cuenta algunos aspectos. Puedes tú también ganar un poco la indulgencia parcial. Por ejemplo, acrecentando ese amor a Jesús Eucaristía, visitándolo en el sagrario. Un momento de visita, un momento a solas con Él. La visita al Santísimo Sacramento, teniendo en cuenta también la participación de Cristo Eucaristía en cada misa, en cada Eucaristía. El año jubilar se gana la indulgencia, sin duda, con los requisitos que nos dice la Iglesia, pero también se da esa apertura. Cruzas la Puerta Santa, visitas el sagrario, visitas a Jesús en la Eucaristía, tienes una intimidad con Él, rezas con Él, ora con Él. Por eso existen las capillas en cada catedral, en nuestras parroquias, la mayoría de las veces las puertas abiertas, para que puedas visitarlo a Jesús. Pero no se trata solo de decir, cruzo la Puerta Santa y se acabó. No, es acrecentar todo el sentido de la palabra. ¿Qué nos dice la Madre Iglesia para ganar la indulgencia plenaria? Primer paso, debemos estar confesados.
Realmente eso es lo que nos agobia más, porque algunos no nos podemos confesar. Algunos que pueden no quieren, y los que no pueden, los que quieren no pueden por algún motivo. En la parroquia donde yo me encuentro, yo les motivo mucho a la feligresía de Santa Clara de Asís en Daule, que debemos caminar juntos, caminar y caminar. Pero también ese caminar es moviendo a la misericordia, abrazar el perdón de Dios. A veces nos cuesta mucho, porque nos da vergüenza, tenemos miedo, tenemos vergüenza que el Padrecito vaya a decir mis pecados en la homilía, me vaya a retar en el confesionario. Pero confesarme, la penitencia, ir al sacramento de la penitencia es lo más grandioso. Se enriquece el corazón, y eso también es un peregrinar, porque peregrinar hacia la confesión es algo grandioso. Podríamos decir el jubileo de la reconciliación. Claro, jubileo, gozo de reconciliarme con Dios. Decía San Juan Pablo II, el mérito no está en que no te caigas, sino que si te caes vuelvas a levantarte. Y eso es lo que quiere el Señor. El primer paso es reconocer mis faltas, reconocer mis flaquezas. Como hemos dicho al comienzo, dar apertura a Dios y a los demás, y es lo que me impide acercar a los demás. Pues bueno, llega el momento propicio para pedir perdón, con un buen examen de conciencia, recordando mis pecados últimos desde la última confesión, recordando todo a través de la luz de la palabra y de los 10 mandamientos. Qué mal hice, qué bien dejé de hacer. Y eso sirve porque recuerdo profundamente, remuevo, y entonces podré ir a tener una buena confesión. El hecho grande y heroico es ir el penitente a ponerse en un confesionario. No es cualquier trabajo. El acto más heroico es la humillación del pecador. Y yo creo que todos podemos hacer ese acto. Es difícil, porque tengo miedo a volver a cometerlo, pero es que lo vamos a volver a hacer indirectamente o directamente. La lucha es luchar, que Dios nos encuentre en la lucha. Pero vamos a caer porque somos humanos, la concupiscencia de la carne no nos deja en paz. Pero tenemos que luchar. Entonces por eso, un buen examen de conciencia, luego tengo que tener el dolor de los pecados, ver ofendido a Dios. Me pesa haberlo hecho, me pesa haber mirado mal, me pesa haberle gritado, me pesa ver insultado, me pesa ver bofeteado, me pesa dar chisme, me pesa haber destruido la fama del otro. Ese es el dolor de los pecados. Y seguidamente sigue el propósito, ¿no? Si ya hice esto malo que detesta, que me ha quitado la oportunidad de estar en el amor de Dios, entonces pues empezaré de nuevo el propósito de enmendar mis actos, enmendar lo que he hecho mal. Y luego pues ya se le dice al sacerdote todos los pecados. Todo, sin esconder nada. No olvidemos que San Juan Bosco decía en uno de sus grandes escritos que en sus grandes sueños o aquellos momentos que podía ver algo extraordinario, cuando el demonio tenía a todos los jóvenes con un pequeño cordón y le decía, ¿por qué lo tienes? Es que esos son míos. El demonio siempre trata de darnos vergüenza y esconder algo, y no decirlo todo al sacerdote. Digámosle, el sacerdote no te va a pegar, no te va a señalar, no te va a juzgar, no te va a hacer quedar en vergüenza delante de los demás fieles. Díselo libremente, con mucha sinceridad. Implora la misericordia de Dios. Y finalmente, la penitencia que te imponga el confesor. Tú vas y te dice 3 Ave María, 5 Padre Nuestro o alguna obra de caridad. Entonces ya voy listo. La confesión lo puedes hacer 8 días antes o quizás 8 días después, pero lo grandioso es ir en gracia. Cuando vayas a un templo jubilar, en gracia. Puede que en ese año, en ese templo jubilar también estén confesando. Pues bueno, ahí es el momento propicio para que te confieses. ¡Qué dicha! Tanto regalo. Y luego que ya vas confesado, entonces vives la misa en ese lugar. ¿Por qué dice que vivas la misa? Porque si no, solo lo hacemos como turismo, como lo ha dicho el Papa Francisco, un turismo religioso. Voy, visito, salgo y me voy. Entonces sería pura hipocresía. Vivir la Eucaristía, vivir ese encuentro con Cristo,
estar un momento con Él, ir un momento antes de la misa pues a dar gracias, después de la misa agradecer por lo vivido. Es un tiempo para ese encuentro con Jesús. Y luego pues que ya estés en la misa, comulga. Tienes que recibir la Eucaristía con mucho fervor, como lo manda la Madre Iglesia. Comulgas y llegas a tu lugar y das acción de gracia. Y en esa acción de gracia, no lo olvides, pues reza el credo y pide por el Papa Francisco. De esa manera hemos ganado la indulgencia plenaria, hemos acrecentado el amor a Cristo, hemos acrecentado ser verdaderos adoradores del Señor en el sagrario. Qué dicha tan grande, hermanos, poder gozar de estos momentos grandiosos. Vivamos este momento, el año jubilar, con júbilo y gozo. Escuchemos un canto que la voz de María nos ha preparado para vivir mejor el año jubilar. Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios.
y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Continuando con este año jubilar, hermanos, podemos tener también la alegría, ¿no?, de saber. Hemos ya analizado en la primera parte de este hermoso programa, Hoy estarás conmigo en el paraíso, un poquito sobre el año jubilar, qué es el jubileo, qué es el gozo, etc. Pero también podríamos nosotros un poco iluminarnos lo que nos dice la palabra de Dios en este domingo que vamos a vivir, el domingo 23, ya 23 de febrero, que vamos a tomar del Evangelio según San Lucas. Sí, San Lucas. Es un día grandioso, es un domingo, día del Señor. ¿Qué nos dice la palabra? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevar también la túnica. Al que te pide, dale. Y al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que le hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si presentan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de que cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, amados hermanos, queridos oyentes de la radio La Voz de María, es algo grandioso que la palabra de Dios nos ilumine en este caminar del jubileo de los cautivos, el jubileo de los hermanos que están tras unas rejas, que anhelan tener una libertad desde el corazón. La palabra de Dios que nos ha dicho, hermanos, continuando este tema del año jubilar, hemos hablado de un corazón que siente un júbilo, una alegría, porque vuelve la mirada a Dios y le da la apertura, abre sus brazos a los demás. ¿Qué se entiende lo que dice al final del Evangelio? ¿Qué es lo que dice? Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Cuando vivíamos el año jubilar en el 2015, sobre la misericordia, hablábamos mucho sobre el corazón. Miseria del corazón, cordia, corazón. La miseria del corazón. Es justamente si el corazón, que es misericordioso, es porque primero se ha reconocido que tiene miserias, tiene muchas miserias.
Y es grandioso cuando uno puede revisar sus propias miserias. Por eso dice Jesús en el Evangelio, no condenes, no juzgues, porque primero hay que revisar las propias miserias que hay aquí. ¿Cuántas miserias tenemos? Muchísimas. Como les decía antes, para ir a ganar la indulgencia plenaria, tenemos que reconocer todas esas miserias. Todo lo que está aquí en el corazón, todo lo que agobia. Porque dice Jesús, ¿de qué no tiene sentido? ¿Qué mérito has hecho si amas al que te ama? Si perdonas al que te perdona, si abrazas al que te abraza. No tiene mérito alguno. El mérito es justamente reconocer que la persona que estoy resentido o la persona que no quiero saludar tiene una miseria también. Eso no nos hemos puesto a pensar. Aquel que me hizo algo, aquel que me ofendió, aquel que no le quiero hablar, aquel que he dañado la amistad, aquel que no quiero saber nada de esa persona, aquel que me habla, que me critica, también tiene una miseria en el corazón. Preguntémonos cuál sería esa miseria. Si pensamos de esa manera, disminuiría un poco la violencia, se apagarían un poco las guerras. Viviríamos como hijos de Dios, pero realmente, como no nos damos cuenta de la miseria que tienen los demás, porque no soy capaz ni siquiera de ver mi propia miseria, por eso es que estamos agobiados, estamos tristemente con una tristeza en el corazón. Por eso, hermanos, vivamos lo que nos dice el Santo Evangelio de este domingo, que será el tiempo ordinario, el domingo que se aproxima. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser misericordioso. Solo el que es misericordioso podrá vivir un verdadero jubileo de la esperanza. ¿Por qué? Porque somos capaces de ver la miseria del otro. Entonces hay apertura para el perdón, para la reconciliación y para el abrazo del perdón. Qué alegría, hermanos, saber de que Dios no nos deja solo. Ha sido una dicha poder compartir con todos ustedes este encuentro de Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este programa, agradecemos a la Radio Voz de María que le da apertura, la intercesión de nuestra Madre y la intercesión de Santa Clara y seguramente del Padre Pedro, podamos seguir caminando juntos, cada semana encontrándonos con aquel que lo necesita. Hagamos la oración final de nuestra patrona, Santa Clara de Asís. Generosa Santa Clara, guíanos por el camino del amor. Danos una caridad ardiente para que mirando nuestro egoísmo saciemos nuestra alma y podamos gozar siempre de ti y podamos ver los divinos consuelos. Permítenos, oh gloriosa Santa Clara, ver a Cristo en los demás. Gracias, hermanos, por escuchar este pequeño mensaje. Sin duda no olviden, recen por todos los sacerdotes, recen por nuestro obispo, sin duda el obispo local, Cardenal Luis Cabrera, nuestro obispo, Monseñor Luis Cristóbal, que tanta falta nos hace, pastores santos. Excelente jornada, Dios les bendiga. Tus pasos sin mirar atrás. Sonreiré, Señor, aunque todo fracase y me quede solo.